con el capítulo que corresponde al día de hoy. El día de hoy, hermanos, vamos a estar estudiando el capítulo número 18, el canto en la adoración de la iglesia, su práctica, y específicamente, hermanos, el autor hace hincapié en algunos aspectos, instrumentos, bandas y coros. Y luego me llama mucho la atención a mí desde el título, hermanos, que entre paréntesis pone, ¿qué pone? Ay, Dios mío, hermanos. Sí, desde ahí, hermanos, la primera vez que yo lo leí, desde ahí ya me llamó la atención, ¿no? Ojo, hermanos, si usted se va al capítulo, que yo espero que ya se haya leído, se va a dar cuenta que el autor no está en contra de los instrumentos, no está en contra de las, en algún sentido estricto de las bandas o de los coros. No está tanto en contra de eso. Pero el poner, ay Dios mío, como que está diciendo prácticamente, miren, no estoy en contra, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Porque eso se puede convertir, ¿sí?, en una circunstancia que oscurezca el elemento, hermanos. ¿Sí? Y ya hemos estudiado mucho acerca de las circunstancias y los elementos, hermanos. ¿Sí recuerda? Esto lo tenemos que tener bien presente en cada capítulo que estemos estudiando, hermanos. ¿Cuáles son las circunstancias y cuál es el elemento? Hoy estamos viendo, hermanos, estamos estudiando el elemento del canto en la adoración. ¿Sí? Y dentro de la práctica vamos a encontrar una serie de circunstancias que apoyan al elemento. Pero esas circunstancias no deben de oscurecer el elemento. Eso es lo importante que tenemos que rescatar en este capítulo que vamos a estudiar el día de hoy o que leímos durante la semana y hoy vamos a analizar, hermanos. ¿Sí? Continuando, hermanos, la práctica del canto de la alabanza, el autor trata de responder una serie de preguntas alrededor de todo el capítulo, hermanos. ¿Sí? Vuelvo a mencionar, hermanos, vamos a tocar puntos específicos que están en todo el capítulo. ¿Sí? Yo les sugiero que usted siga estudiando el capítulo, siga leyéndolo, porque no tocamos absolutamente todo, sino ciertos puntos que nos hagan reflexionar sobre la práctica que tenemos aquí en la iglesia y cómo, hermanos, buscar reformar esa práctica en todos los sentidos durante todo el tiempo que hemos estado estudiando el libro, hermanos. ¿Sí? Que esa es la intención, hermanos. ¿Sí? La primera pregunta, hermanos, a qué hace el autor, que prácticamente en la pregunta viene la respuesta, ¿no, hermanos? Pero ahorita vamos a ver un poquito más adelante la respuesta. Dice, ¿quién debería cantar en la adoración corporativa de la iglesia? Al decir adoración corporativa, hermanos, uno puede sugerir ya la respuesta, pero sin embargo, hermanos, es interesante ver la respuesta que da para que nosotros podamos tener el argumento bíblico y el cuidado, hermanos, de saber identificar cuándo sí es adoración corporativa y cuándo no es adoración corporativa. ¿Sí? Porque muchas veces, hermanos, ahorita que empecemos a desarrollar el tema, nos vamos a dar cuenta que a veces hablamos de adoración corporativa a algo que en realidad no es adoración corporativa. ¿Sí? Y aunque ustedes entren muchas veces en algunas iglesias y vean un cúmulo de gente levantando las manos con los ojos cerrados, muchas veces eso no es adoración corporativa. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de ver qué realmente es la adoración corporativa. La otra pregunta que hace, hermanos, ¿debería haber un líder de canto? Personalmente, hermanos, yo no sé, hermanos, por cuestión, hermanos, de didáctica, por el momento podríamos llamarle como líder de canto. Yo no estoy tanto de acuerdo en ese término líder. Pues, pues a lo mejor directo, bueno, no sé, hermanos, pero por cuestión didáctica vamos a dejar ahorita líder de canto, hermano. Por lo que evoca el pensamiento de líder, hermanos, en estos tiempos, ¿no? Yo creo que a lo mejor un director, como dice el hermano, a lo mejor podría encajar un poquito más, o alguien que dirige únicamente el canto, ¿no? Entonces, pero vamos a hablar acerca de eso. La otra pregunta es, ¿puede haber un acompañamiento musical? ¿Sí? La pregunta es esa, si puede haber un acompañamiento musical, ¿a qué hace referencia esto? ¿Instrumentos? ¿Sí? O algún elemento que pueda acompañar el canto congregacional, como el caso de nosotros que alguna vez lo hacemos con las pistas, hermano. Y la otra, la última pregunta dice, ¿es importante la calidad de nuestra música? Ojo, hermanos, aquí, adelante un poquito que lo vamos a profundizar más cuando lleve. Cuando habla de calidad de nuestra música, no se refiere a que el mejor guitarrista esté parado al frente tocando.
la calidad de la música se refiere al contenido doctrinal de la música, ¿sí? En ese sentido vamos a abordar la calidad de la música, ¿sí? Porque, hermanos, hay cantos, hermanos, eh, por poner un ejemplo, el canto este de Yo te busco, musicalmente hablando es un canto muy, muy bonito, hermanos, ¿sí? Y yo no estoy diciendo que no se puede escuchar, hermano, ¿sí? Muchos dicen, es que es un canto muy arminiano porque dice yo te busco con, ¿cómo dice? Con fuego en mi corazón. Muchos dicen, es que es un canto muy arminiano, ¿no? Topando esa enseñanza, hermanos, o dejando a un lado esa cuestión, hermanos, yo más bien, hermanos, eh, no recomendaría que ese canto se entone en la congregación porque es un canto, hermanos, que no tiene calidad musical, porque únicamente es repetir una frase. Yo te busco, yo te busco, yo te busco. ¿Sí? Entonces, no hay, hermanos, un contenido doctrinal, hermanos, dentro de ese canto, hermanos, ¿sí? A diferencia, hermanos, de otro canto, por ejemplo, que también es algo repetitivo, pero notemos la calidad del contenido doctrinal. Torre fuerte es el nombre del Señor, ¿sí? También es un canto muy repetitivo, hermanos. Torre fuerte es el nombre del Señor. Pero, hermanos, a simple escuchar, hermanos, notamos cuál es la calidad musical que hay en decir Torre fuerte es el nombre del Señor, a diferencia de decir yo te busco. Es un mundo, hermanos, es un mundo de diferencia, ¿no? Entonces, no es tanto, hermanos, en ese sentido, no es tanto la composición musical, la composición, la métrica del canto, etcétera, no es tanto eso, sino más bien es la calidad, el contenido del canto, hermanos, ¿sí? La letra, que sea fuerte doctrinalmente hablando, hermanos, ¿sí? Entonces, eso es lo importante, hermanos, ¿sí? Como por ejemplo el credo de los apóstoles, hermanos, ¿sí? El credo de los apóstoles, hermanos, tiene una enseñanza tremenda, hermano, ¿sí? La formulación doctrinal de la formulación histórica de la doctrina de la Trinidad reflejada en unas letras, hermano. Y que la iglesia, hermanos, la ha entonado a través de todos los años, hermanos, y la ha recitado en algunos casos, en diferentes idiomas, en diferentes tiempos, y que sigue siendo la misma enseñanza doctrinal, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de eso también durante esta exposición, hermanos, de este, ¿no? Hasta aquí, hermanos, ¿dudas? ¿Alguien que tenga comentarios acerca de lo que leyó, hermanos? ¿O lo vamos viendo conforme vayamos sacándolo? Bien, hermanos. Primer pregunta, hermanos. ¿Qué debería cantar, o qué se de quién, perdón, debería cantar en la adoración corporativa de la iglesia? Primero, en primer lugar, los mandatos y ejemplos del Nuevo Testamento sobre el canto de alabanza exigen el canto congregacional, hermanos. Entonces, ¿quién debe cantar? La congregación. La congregación, hermanos, es quien debe cantar. ¿Es el hermano que está parado al frente? No, es la congregación la que debe cantar. Y estos hay muchos textos que nos enseñan eso, hermanos. Por ejemplo, Mateo 26:30. Cuando hubieron cantado el himno, ¿sí? Salieron al Monte de los Olivos. Dice, y cuando hubieron cantado, hermanos, ¿sí? Está haciendo una referencia a un plural, hermanos, ¿sí? No está diciendo, y cuando hubo cantado, ¿sí? Está diciendo, y cuando hubieron cantado, hermanos, está haciendo de un grupo. Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, hablando entre vosotros. ¿Sí? Nuevamente, hermanos, ¿sí? Corporativo. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Sí? Entonces, el canto congregacional, hermanos, ¿sí? O la adoración corporativa de la iglesia, quien debe cantar es la congregación. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso, hermanos? Es la congregación. La voz, hermanos, que se debe de escuchar por encima no es la del hermano que está dirigiendo, es la de la congregación, hermanos. Hay algunas iglesias, hermanos, hay algunas iglesias que creo yo muchas veces hacen a bien en no tener a alguien enfrente parado.
Y uno pues, pues, ¿cómo le hace? O sea, si hay alguien, hermanos, que está con un micrófono, sobre todo cuando las iglesias son más grandes, en cuanto a número, si hay alguien que está con un micrófono en un volumen aceptable únicamente para estar dirigiendo, como decíamos ahorita, cuando entra, cuando termina, cuando inicia, qué canto es. Pero se hacen muchas veces con esa intención, hermanos, de que no la persona que esté enfrente sea bueno, en el caso de algunas iglesias, hermanos, los tienen allá parados atrás, los dos, tres hermanos que tocan están parados hacia atrás, ¿no? Y únicamente lo que dicen cuando se proyecta o la circunstancia que utilicen para mandar los cantos, dicen fulanito canto y la congregación empieza a cantar. Entonces, yo creo que ese es algo muy bueno, hermanos, ¿sí? Eso es algo muy bueno, ¿por qué, hermanos? Porque dentro de la cultura en la que estamos actualmente, hermanos, lamentablemente muchas personas que están al frente, hermanos, no tomamos en cuenta quiénes son los que están enfrente muchas veces. Y ahorita vamos a ver un tema acerca de eso, hermanos, ¿sí? Porque el que está enfrente, hermanos, si bien es cierto, es necesario que sepa un poco de música, ¿sí? Pero no es lo principal. Si el que está enfrente sabe de música, pero no es fuerte doctrinalmente hablando, no tiene sentido, hermanos, que está enfrente, ¿no? ¿Por qué? Porque eso puede mover muchas veces a protagonismos de él sobre la congregación, hermanos. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos escuchado más en algunas congregaciones el hermano canta conmigo? ¿Cómo que hermano canta conmigo? Eh, mm, pues si tú no eres el que está, es la iglesia la que está cantando. Es al contrario, hermano. Tú que estás dirigiendo tienes que cantar con la iglesia, no la iglesia tiene que cantar contigo, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque el canto es la congregación, hermanos, ¿sí? La congregación es la que se debe escuchar, hermanos. Por eso es la importancia, hermanos, que hemos estado haciendo mucho sobre el cantar, hermanos, fuerte, ¿sí? El entonar cantos fuertes, hermanos. El que nuestra voz, hermanos, sin temor, hermanos, ¿sí? Se escuche, hermanos, ¿sí? Recordando lo que ya hemos estudiado, hermanos, en el fundamento también, cuando hablamos acerca del fundamento. Mm, lo que entendemos cuando decimos no cantamos para el hombre, pero que al final de cuentas sí cantamos, hermanos. No cantamos para el hombre, no cantamos, hermanos, para que la gente de lado vea qué bonito canto, ¿sí? En ese sentido no cantamos para el hombre. Pero en el sentido de que sí cantamos para el hombre es de que con lo que yo cante, el de enseguida va a ser edificado. Y con lo que cante el de enseguida voy a ser edificado yo. Entonces, hermanos, si nosotros susurramos, pues entonces no va a ser. Se imagina que el pastor, hermano, de repente se parara a dar la predicación y empezara, hermanos, el día de hoy vamos a exponer. ¿Verdad? ¿Verdad que estaría medio, sí? Sería medio raro el pastor para allá enfrente susurrando. No, hermanos, no sería lo correcto, hermanos, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque tiene que haber educación. En el canto es lo mismo, hermanos, ¿sí? En el canto es lo mismo. El canto, hermanos, es la congregación cantando a Dios, hermanos. Y tenemos que entonar cantos fuertes, hermanos, ¿sí? Con una voz que se escuche, ¿sí? No buscando susurrar a Dios, hermanos, ¿sí? Eh, se tienen que escuchar, hermanos, esa es parte importante. Entonces, ¿quién debería cantar en la oración corporativa? Tenemos la iglesia en primer lugar. En segundo lugar, ¿sí? Hermanos, hay muchas veces prácticas que se hacen, ojo, hermanos, ¿sí? Quizás por mucho tiempo, hermanos, se practicó, ¿sí? Pero una vez que da luz a esto, hermanos, y que entendemos, es necesario no cometer los errores que practicamos cuando no teníamos luz en ese entendimiento. Pero hay algo que sí funciona en muchas congregaciones en la actualidad, hermanos, ¿sí? Los famosos cantos especiales. Vamos a tener un canto especial. ¿De quién? No, pues de fulanito hermano. Y el día domingo se le va a dar un tiempo para un canto especial. O vamos a tener un canto especial. ¿De quién? No, pues que de los niños. O no, un canto especial de las mujeres. O no, un canto especial de los varones. O no, un canto especial de la familia X. ¿Sí?
Si nosotros, hermanos, nos adherimos al principio regulador de la adoración, dentro del principio regulador de la adoración, los cantos especiales en ese sentido están totalmente fuera. Y están totalmente fuera, ¿por qué lo digo, hermanos? Porque simple y sencillamente, hermanos, si nosotros seguimos el principio regulador de la oración, ¿qué nos dice, hermanos? Pero el principio regulador de la oración en todo el general, el principio, como Dios manda. Y lo que no ha mandado, pero no lo ha prohibido, pero también es error, ¿verdad? Entonces, no miramos nosotros, hermanos, ningún ejemplo de un canto, de un especial dentro del culto público en ese sentido. Entonces, si nosotros no miramos ningún ejemplo, quiere decir, hermanos, que no está ordenado. Me va a decir, hermano, pero no está prohibido. Pero el principio regular de la oración nos llama a hacer lo que está ordenado únicamente. Y si no está prohibido, aunque no esté prohibido, no está permitido. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, hermanos, no podríamos trabajar aceptando estas cuestiones de cantos especiales de este tipo. Hermano, ¿y qué puedo hacer si yo quiero agradecer a Dios por algo que hizo en mi vida? Ah, bueno, no estamos diciendo que no puedas agradecer, ¿no? Pero hay sus tiempos, ¿sí? En el caso de nosotros como Iglesia de Torrefuerte tenemos un tiempo de comunión ágape, donde a lo mejor si usted quiere agradecer a Dios, puede hacerlo así. O hermano, pero yo le quiero dedicar un canto a Dios. Ah, ok, en tu casa, de rodillas, entónale un canto a Dios. ¿Sí? Hay una historia que no recuerdo bien exactamente cómo va, hermanos, pero es más o menos, hermanos, que se cuenta que le pasó al pastor Charles Spurgeon, que se acercaba a una mujer y le decía, pastor, Dios hizo algo maravilloso en mi vida y me gustaría agradecérselo con un canto. Ah, bueno, está bien. Y la mujer decía, ah, bueno, entonces, como le dijo, está bien, pues yo, a lo mejor seguramente él me va a avisar cuándo voy a tener el tiempo para hacer el canto. Luego al siguiente domingo, pastor, es que estoy bien agradecido con Dios y como le decía, quiero agradecerle por medio de un canto. Ah, bueno, está bien. O sea, qué bueno que le vas a agradecer por un canto, con un canto. Ah, bueno, pues ya, pero al siguiente domingo, oye, pastor, pues no le estoy diciendo que quiero agradecerle a Dios por medio de un canto, ¿cuándo me da la oportunidad? Y le dice el pastor, pues yo pensé que ya le habías agradecido a Dios por medio del canto en tu casa de rodillas orando. O sea, ¿por qué hacerlo en la iglesia? ¿Sí? Tú puedes agradecerle a Dios en cualquier momento con un canto. ¿Sí? Ahora, si lo que quieres es hacerlo en la iglesia, no mientas, le dice. No quieres agradecer a Dios, quieres tomar notoriedad en la iglesia, ¿sí? Estando al frente y que la gente vea lo que estás haciendo. Entonces, es importante esto, hermanos. No tenemos ningún ejemplo de un canto o música especial en el Nuevo Testamento. Muchos podrían agarrar este argumento, hermanos, de este texto. 1 Corintios 14, 26. ¿Sí? Muchos podrían agarrar como este texto, hermanos, como un argumento para los cantos especiales, porque este texto dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros, dice, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Entonces dice, mira, cada uno de vosotros, el hermano Mario tiene doctrina, lo que hace él es exponer la palabra de Dios, ¿sí? El hermano Hugo en algún sentido interpreta la escritura, lo que hace es interpretar la escritura. Ah, pero a mí Dios me ha dado el don de la música y yo tengo una voz muy angelical. Entonces, tengo que ponerlo al servicio para hacerlo para edificación. Bueno, sí, pero el canto es congregacional. ¿Sí? Ya hemos estudiado este texto, hermanos, ¿sí? Hemos estudiado este texto que no está hablando necesariamente, hermanos, de una participación. Ah, bueno, eso ahorita vamos a ver algo muy importante acerca de eso, hermano. Pero respóndenos, sí puede ayudar, sí puede ayudar. Pero ahorita vamos a ver algo muy importante porque esa parte también es algo, hermanos, que hay muchas cuestiones, hermanos, que hemos venido acarreando
por desconocimiento, que nos impiden, de momento, hermanos, poner en práctica todo lo que aprendemos. Y tenemos que esperar un tiempo en un proceso en que la iglesia en algún sentido vaya aprendiendo y se vayan desarrollando ciertos aspectos y para poner en práctica ciertas cosas. Eso es importante, hermanos, ¿sí? Por eso, hermanos, en este caso el pastor sabe cuándo es el tiempo en el que nosotros aprendemos algo y de acuerdo a cómo se va viendo el crecimiento de la iglesia, sabe en qué tiempo se va a ir poniendo en práctica. Es verdad, hermanos, no es correcto decir aprendimos algo y tenemos 3, 4 años que lo aprendimos y no lo ponemos en práctica, no entonces decir no lo puse en práctica, ¿no? Pero también es correcto saber de que no podemos, hermanos, de la noche a la mañana, ¡pum!, cambiar todo. Y algo de esto vamos a ver ahorita referente a eso, hermanos, en lo que sería más correcto conforme al comentario que se hace. ¿Sí? Pero respondiendo sí puede ayudar. ¿Sí? Sí puede ayudar. Otra, en tercer lugar, el ejemplo veterotestamentario. Recordemos qué significa veterotestamentario, nos lo hemos estudiado mucho del Antiguo Testamento. ¿Sí? De los coros sacerdotales o levíticos sugiere fuertemente que el canto de alabanza a Dios debería ser congregacional. ¿Sí? Tenemos este primer texto, hermanos, Primera de Crónicas 9:33. También había cantores, jefes de familia de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. ¿En qué obra, hermanos? El canto a Dios, sirviendo en ese sentido, hermanos. ¿Sí? Entonces, en el Antiguo Testamento era una actividad principal, hermanos, de los sacerdotes y levitas, los cantos. Era una actividad que ellos llevaban a cabo. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos eran los únicos permitidos que podrían ministrar, ¿sí? Y acercarse al lugar santo de Dios. Eran los únicos que estaban permitidos, ¿no? Entonces, por esa razón, ellos tenían que hacerlo únicamente. ¿Sí? Pero algo bien maravilloso, hermanos, ¿sí? Primera de Pedro 2:9. Recordemos quiénes hacían lo otro, hermanos, sacerdotes y levitas, ¿sí? Bueno, el texto que leímos hacía referencia a los levitas, ¿no? Pero los sacerdotes también podrían hacerlo, ¿sí? Pero vemos esto, hermanos, que es bien interesante, dice, Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Más vosotros, ¿quiénes son vosotros? Nosotros, hermano, ¿sí? Nosotros. Entonces, aquello que era permitido únicamente para los sacerdotes y levitas, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, con su venida, hermanos, ¿sí? Vino a cambiar eso. ¿Sí? Vino a cambiar eso y ahora, hermanos, nosotros como pueblo de Dios podemos acercarnos a ese lugar santo por medio de Dios, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes son los sacerdotes, hermanos? ¿Quién es el real sacerdocio? Nosotros. En aquel tiempo, hermanos, únicamente los sacerdotes y los levitas podían acercarse en este sentido a hacer estas actividades en el lugar santo. ¿Sí? Pero nosotros en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, somos eso. Y nos podemos acercar. Ojo, hermanos, ahora, quiero aclarar algo, hermanos, que es algo bien importante. Cuando hablamos nosotros del lugar santo, ¿sí? Cuando hablamos de nosotros del lugar santo, hermanos, quiero que nos quede bien claro, hermanos, no nos referimos al edificio. El edificio no es el lugar santo, ¿sí? De hecho, el día domingo vamos a tener la clase, hermanos, en el estudio bíblico sobre la Iglesia Universal y algunos aspectos que estaban exponiendo en los párrafos, en los artículos 4, 3 y 4. Y una de las cosas que los protestantes protestaban, valga la redundancia, contra Roma, era la importancia que ellos le daban a los edificios. ¿Sí? Hoy pareciera, hermanos, que como les comenté el otro día, ¿no? Si el protestantismo surgiera de nueva cuenta, ya no iba a protestar contra Roma, iba a protestar contra el pueblo evangélico.
porque muchos le dan mucha importancia al edificio, hermano, ¿sí? Muchos le dan importancia al lugar donde están, hermanos, ¿sí? Cuando nosotros hacemos hincapié, hermanos, que el púlpito, ¿sí? Es de mucho cuidado, que es únicamente, hermanos, para varones entregados a la obra que la iglesia ha llamado en este sentido para ese trabajo. Cuando hablamos del púlpito, hermanos, no estamos haciendo referencia ¿cómo se le llama? Bueno, púlpito, ¿sí? No estamos haciendo referencia al púlpito por púlpito, hermanos, ¿sí? ¿Sí? Hoy, hermanos, por ejemplo, hoy que estamos poniendo a los varones a leer, perdón, a orar, ¿sí? Puede orar de aquí o puede orar de allá. Es lo mismo, hermanos, ¿sí? Es la misma, hermano, no va a ser menos responsabilidad del orar abajo, al orar arriba. La responsabilidad es el orar. E igual de leer la escritura, hermanos, no hay una responsabilidad menor hacerlo abajo o hacerlo arriba. La responsabilidad es la misma, hermanos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del lugar santo, hermanos, tenemos que hacer referencia a eso, hermanos, ¿sí? Primero, no el edificio, ¿sí? ¿El lugar santo cuál es? ¿Alguien se acuerda? Si no es el edificio, capítulo, ¿qué? 1. La iglesia, hermanos, recordemos, la iglesia es santa. La santa iglesia, hermanos, ¿sí? De los primeros capítulos que es la iglesia santa o la santa iglesia, hermanos. Entonces, cuando hablamos del lugar santo, es cuando la iglesia está reunida, hermanos, ¿sí? Podemos hacerlo aquí, hermanos, y este es un lugar santo. Podemos hacerlo allá afuera y se convierte en un lugar santo. Podemos hacerlo, hermanos, en la casa de la hermana Marta, en la casa del pastor, en la casa de la hermana María Elba, donde sea que podamos hacerlo, hermanos, y en el momento que nos reunimos se convierte en el lugar santo. ¿Y quiénes son los apropiados para cantar en ese lugar santo? El real sacerdocio, la nación santa, el pueblo escogido por Dios, ¿sí? Que fue llamado de las tinieblas a la luz admirable, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hermanos, es esa razón de por qué la adoración debería ser corporativa. Hasta aquí, hermanos, ¿dudas? ¿Todo va claro? ¿Sí? Siguiente, hermanos, debería haber un líder de canto. Hay algo que me llama mucho la atención en el libro, hermanos, en esta sección, cuando responde esta pregunta el autor, creo que es ahí, hermanos. ¿Sí? Cuando habla de líder de canto, hermanos, y tiene toda la razón, el líder de canto en la actualidad, sobre todo, es más fuerte en la cultura de Estados Unidos, hermanos. ¿Sí? A lo mejor en la cultura que en México lo vemos en algunos casos, aunque ahorita ya se está metiendo muy fuerte todo esto, hermano, pero todavía en algunas iglesias un poco más conservadoras, eh, los que dirigen la alabanza van con ropa formal, en algunos casos hasta corbata y etcétera, ¿no? Pero en el movimiento que actualmente se está dando, hermanos, tú ves al líder de alabanza y por lo regular es una persona que va con un pantalón, una camisa, tenis y a veces hasta gorra. Y barba, sí, cierto, hermano, sí. Barba, sí. Si tiene barba, es director de alabanza, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo que se viene a la mente, hermanos, muchas veces. ¿Eh? Entonces, cuando nosotros hablamos de que debería haber un líder de canto, no estamos haciendo referencia a eso, hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque una de las respuestas que hace el autor, salud, una de las respuestas que da el autor es que sí debería haber un líder. Pero dice, pero sáquense de la cabeza esa idea. ¿Sí? No estamos diciendo que es eso, hermanos. ¿Sí? ¿Quién pues debería dirigir el canto, hermanos? Pregunta, hermanos, ¿quién debería dirigir el canto? ¿Quién debería cantar? Toda la iglesia. ¿Quién debería dirigir? Sí, fíjense.
Esa parte es interesante, hermano. Sí. Primero, debería ser, debería, sin duda alguna, hermanos, yo concuerdo que debería ser un pastor, un anciano. Ahora, ojo, hermanos, el que dirige la música o el que dirige el canto, ¿quién es, hermanos? ¿Sí? Es el que organiza todo para que el canto congregacional se lleve a cabo. ¿Sí? No necesariamente estamos hablando de la persona que está enfrente. ¿Sí? ¿Por qué decimos, hermanos, que los pastores deben de ser quienes dirijan el canto, hermanos? ¿Sí? Idealmente. ¿Sí? Porque ¿quién es el responsable en algún sentido, hermanos, de que la doctrina que se enseña en la iglesia sea la doctrina correcta? Es el pastor. ¿Sí? El pastor, hermanos, ese es un trabajo del pastor, hermanos. ¿Sí? Entonces, si los cantos, hermanos, son para doctrina, fortalecernos en doctrina, ¿quién debe ser? Entonces debe de ser el pastor. ¿Sí? Entonces, en México, hermanos, son muy pocas iglesias las que han trabajado la cuestión de la pluralidad de ancianos. ¿Sí? Aunque para el sur sí hay más iglesias, para acá, para este lado, hermanos, son muy pocas. Y las que lo han trabajado, hermanos, muchas veces, hermanos, que esto también es muy peligroso, se han apresurado a poner ancianos por practicar una pluralidad de ancianos, hermanos, ¿sí? Practicar una pluralidad de ancianos no es, pues vamos a poner más gente para que le ayude al pastor, ¿sí? Eso no es practicar una pluralidad de ancianos. Practicar una pluralidad de ancianos, hermanos, es la iglesia identifica que hay un varón dotado para el ministerio, lo llama el ministerio. ¿Sí? Si la iglesia identifica que hay un varón dotado para el ministerio, lo llama el ministerio. Si la iglesia no ha identificado que hay un varón dotado, así el pastor no se lo esté acabando en actividades, el pastor va a tener que seguir buscando preparar a hermanos varones para que la iglesia vea el llamado en esos hermanos varones. Pero ¿qué pasa, hermanos? Muchas veces hoy, por un lado, hermanos, por quererse apresurar a la pluralidad de ancianos, se ponen hermanos que en realidad, hermanos, no tienen, eh, pues muchas veces no tienen, a lo mejor no es que no tengan el llamado, a lo mejor sí tienen el llamado, pero no han tenido la preparación previa para saber si realmente tienen el llamado. Pues, ¿sí? Sabemos que el llamado lo da Dios, hermanos, ¿sí? Pero muchas veces, hermanos, se ponen ministros como ministros eh, que no pueden distinguir, por ejemplo, lo que decíamos ahorita, entre un trinitario o un unicitario, que no pueden distinguir entre una trinidad, entre una doctrina trinitaria a una enseñanza modalista de la Trinidad, ¿sí? A una enseñanza subordinacionalista, perdón, y no saben distinguir entre eso y decimos, pero él como que es muy buena onda para eso y además es muy servicial y lo ponemos como diácono, ¿no? Como, perdón, como pastor. Tenemos que cuidar eso, hermanos, ¿sí? Que no caigamos en ese aspecto. Sin embargo, no descuidar que es necesaria la pluralidad. ¿Por qué? Porque si el pastor es el encargado de la exposición de la palabra, ¿se acuerdan que dijimos? Es el encargado de la lectura de la escritura. Es el encargado de los sacramentos. No lo hemos visto, pero sabemos que va a ser el encargado de los sacramentos. Es el encargado de la bendición a la congregación, que eso lo vamos a ver la semana que entra. ¿Sí? Y es el encargado también del canto. Dígame usted si no es necesaria la pluralidad de ancianos. Es necesaria, ¿no? ¿Por qué? Porque además de todo eso,
pues el pastor también tiene que ver en las cuestiones de la oración y etcétera, hermano, ¿sí? Entonces, sí, Sari. De hecho, hermanos, por ejemplo, hermanos, ¿sí? La finalidad de la Gran Comisión es plantar iglesias, ¿sí? La finalidad de la Gran Comisión es plantar iglesias. ¿Cómo lo hacen? Por medio de la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio de alguna manera es el medio para poder plantar iglesias. Una iglesia sin pluralidad de ancianos difícilmente va a poder trabajar en una plantación de iglesias. Porque ¿cómo se va a estar moviendo? ¿Sí? Entonces, en ese sentido son importantes, ¿no? Pero bueno, hermanos, ahorita, más tiempo, más adelante, hermanos, cuando llegue su tiempo, vamos a hablar más acerca de este tema. Pero ahorita, hermanos, estamos tocando este referente a la congregación. ¿Quién debería cantar, hermanos? ¿Quién debería, perdón, liderar la cuestión del canto congregacional? El pastor. Pero, ¿sí? Pero, como bien decía Sari, hermanos, si lo dice el libro, mm, el pastor puede, ¿sí?, delegar a alguien que él sepa y esté consciente de que cumple los requisitos para poder hacer eso. Pero debe de tener ciertas características. Primero, debe de ser hombre. Oye, hermano, pero ¿y por qué no mujer? Bueno, eso yo creo que nos ha quedado muy claro, hermano, ¿sí? Pero desafortunadamente hay muchas iglesias mm, que porque muchas veces, hermanos, mm, la voz de la mujer es más estudiada que la del hombre en algunos casos, y etcétera, etcétera. Ponen a mujeres a hacer esto, hermano, ¿sí? Sí, Sari. Bueno, pero ahorita vamos a hablar acerca de los que cantan, ¿no? Ahorita estamos hablando cuando hablamos de líder, nos hacemos referencia a quien se encarga de preparar todo lo necesario para que se dé el canto congregacional, ¿no? Sí, no de los que están enfrente, pues. Sí, ahorita no estamos hablando de los que, ahorita vamos a tocar ese tema de los que están enfrente, ¿no? Eh, mm, pero yo te podría adelantar un poquito, topando que ahorita lo veamos. Mm, yo pienso que no se podría. Bueno, no se podría, sí se podría, no debería. Sí, sí. No necesitamos un grupo, creo yo, que no necesitamos un grupo de 4 o 5 cantantes acá. Ahora, es diferente, hermano, sí. Mm, Si lo que usamos es un teclado y una guitarra, pues entonces lógicamente no va a ser uno solo el que va a estar tocando el teclado y la guitarra, ¿no? Aunque sí hay algunos que pueden hacer eso, ¿no? Pero no podría ser el caso, ¿no? Tendría que haber alguien tocando el teclado y alguien tocando la guitarra, ¿sí? Bueno, ahí está otro punto, hermano, ¿sí? Eh, yo creo, hermanos, aunque no hay un argumento bíblico que respalde eso porque es una circunstancia, pero yo creo que lo más correcto es que fuera un varón, ¿sí? ¿Por qué les digo que lo más correcto es que fuera un varón, hermanos? Porque muchas veces cuando dirigen de frente a uno el que está tocando el teclado, el que está tocando la guitarra, hacen acordes musicales, ¿sí? Y de alguna manera está dirigiendo. Ahora, hermanos, si una hermana toca el teclado y está al frente, pecadores, no nos acercamos a ellos, no, no, ¿sí? Tampoco nos vamos a caer en ese extremo de decir, no, si alguna hermana tiene el talento suficiente para tocar el teclado, ¿no? Pues gloria a Dios, hermanos, sí. Pero, hermanos, el instrumento musical no hace el canto, hermanos, ¿sí? De hecho, hermanos, por situaciones como esas, muchas veces, aunque tienen sus argumentos bíblicos, hermanos, muy respetables, pero muchas veces por situaciones como esas es que muchas iglesias dentro del ámbito reformado han optado por el no uso de instrumentos musicales, no usar instrumentos musicales, cantar sin instrumentos musicales. Digo, hermanos, yo no estoy del todo de acuerdo porque ellos lo que dicen es que rechazan el uso de instrumentos, ¿sí?
Si la iglesia cantara sin instrumentos musicales, hermanos, si escuchara la pura voz fuerte, sería hermosísimo, hermanos, ¿verdad? Pero no podemos decir que rechazamos el uso de los instrumentos. Esa es otra cosa, ¿no? Entonces, también está mal caer en una postura legalista, ¿no? Pero bueno, ahorita vemos quién dirige, hermanos, la cuestión del canto. ¿Quién arregla lo que va a cantar, sí? Primero, tiene que ser el pastor, pero el pastor puede delegarlo, ¿sí? A alguien. Este alguien debe de ser hombre, pero no cualquier hombre, hermanos, ¿sí? No cualquier hombre. Debe de ser hombre de buena reputación y ejemplos piadosos, ¿sí? El líder de la música debe ser alguien respetable desde el punto de vista doctrinal y práctico. Es decir, debe ser alguien que sea reconocido por su doctrina y por su vida práctica. ¿Por qué digo esto, hermanos? Con todo el respeto, hermanos, hay muchos hermanos, que, como se dice, hermanos, tienen un corazón enorme para servir. ¿Sí? Y ayudan, hermanos, y tú lo ves y se nota, hermanos, el deseo de servir y que lo hacen de corazón. Pero doctrinalmente son muy carentes, hermano. Entonces no nos podemos guiar carentes en doctrina, ¿no? O sea, que no son fuertes en doctrina, hermanos, aún son bebés que no pueden ingerir alimento sólido en cuestión doctrinal, ¿sí? Y eso tampoco es correcto, hermanos, ¿sí? Ahora, si la persona es un erudito con mucha doctrina, con un lenguaje muy sofisticado, pero carece totalmente de la práctica, pues entonces está peor que el otro. Porque si tienes doctrina y no tienes práctica, lo más probable es que seas un falso creyente. Pero si tienes un corazón de servicio y una disposición y careces en algunos aspectos doctrinales, lo más probable es lo único que te falta es madurar en el aspecto espiritual. Entonces, es importante eso, hermano. Y de ser posible, ¿sí? De ser posible, debe tener los suficientes conocimientos y habilidades musicales. Aquí entra la persona que está enfrente. Ahora sí estamos hablando aquí de la persona que está enfrente. De ser posible, ojo, debe tener suficientes conocimientos y habilidades musicales. ¿Por qué, hermanos? Si yo pongo a tocar, o si nosotros ponemos a tocar a alguien que apenas está aprendiendo a tocar la guitarra, va a ser un descontrol, hermano. ¿Sí? Entonces, tiene que tener suficientes conocimientos, oh, hermanos. Ahora, hermanos, eh, ¿se necesita alguien estar enfrente? Creemos que es necesario, hermanos, que alguien lidere la cuestión del canto congregacional en ese sentido, dirija. Pero se puede hacer sin que esté alguien enfrente, hermano, porque el canto es la congregación. Lo que sí no se puede hacer, hermanos, es dejar a la deriva y que a lo mejor el domingo en la mañana, en este caso a mí que me corresponde hacer eso, llegue el domingo en la mañana con el pastor y diga, pastor, ¿cómo ves si ponemos este canto, este canto y este canto? Y que el pastor, no, sabes que mejor ponemos este canto, este canto, este canto. Pero el domingo faltando 5 minutos para empezar el culto. No, no, eso no sería correcto. No hay una preparación. Es como si nos dijeran a uno, ¿sabes qué, hermano? ¿Puedes predicar ahorita en el culto? Pues ustedes me conocen, ¿no? Si a mí me dan tiempo de hablar y te puedo hablar 4 o 5 horas sin problema, pero no es correcto el decir, ¿sabes qué, hermano? ¿Puedes predicar ahorita en este momento? No, no, porque no está uno preparado para hacerlo en ese momento. Y el culto no es algo improvisado, hermanos, es algo que se prepara de antemano para el día del Señor, hermanos, ¿sí? Entonces, estas características se tienen que tomar mucho en cuenta, hermanos, ¿sí? Sobre las personas que están enfrente. Mm, Volviendo un poquito a la pregunta de Sari, sobre si pudiera ser mujer, yo respondería a eso, hermanos, ¿sí? En primera, no creo que haya necesidad que haya más de uno enfrente, eh, dirigiendo el canto, la voz.
No creo que haya necesidad más de uno que tenga un micrófono, porque el canto es congregacional. De hecho, inclusive, hermanos, el canto de la iglesia se debe escuchar más que el canto del micrófono. Sería nada más el que tiene el micrófono, hermanos, como para entrar en el momento adecuado, hermanos, a la iglesia en el canto. Entonces, en ese sentido, yo creo que no sería correcto. ¿Sí? ¿Dudas, hermanos, aquí? ¿Sí está? Ahora, hermano, ¿por qué? Fíjense, aquí es algo importante, hermano, ¿sí? Oye, hermano, pero no podría ser una circunstancia que entonen, porque este se me está ocurriendo esto, hermano, ¿sí? Eh, ya ve que hay cantos, hermanos, que se entonan a dos voces, hombre y mujer, ¿sí? Por ejemplo, el Torre Fuerte, hermano, ¿sí? Torre Fuerte es un canto que se entona a dos voces, ¿no? Mientras la voz masculina está entonando Torre Fuerte es el nombre del... ¿no? ¿Cómo es? Sí, Torre Fuerte es el nombre del Señor, la voz femenina que... Ah, pero lo dice sí, lo dice desfasado, hermano, ¿sí? Entonces, eso es correcto, hermano, ¿sí? Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿A qué nos puede llevar, hermanos, el tener diferentes voces acá dirigiendo? Volvemos a crear lo mismo, hermanos, a que eso se convierta en un protagonismo más que en un canto congregacional. Exactamente, hermanos. ¿Y qué pasa, hermanos? Empieza a entonar a lo mejor la mujer y como el hombre que está dirigiendo un lado tiene a alguien que está dirigiendo también junto con él, le da al hombre para hacer y decir cosas que van fuera de lo que la congregación está cantando. ¿Cómo qué cosas, hermano? Hay muchos que están entonando un canto congregacional y el que está enfrente dirigiendo, nomás porque son varios, a veces empieza casi con una oración o con una enseñanza mientras los otros están encantando. Pero ese momento, hermanos, no es para eso, hermano. Ese momento es para que la iglesia cante, hermanos. ¿Sí? Entonces, esa es la parte importante. Ahora, hermanos, ¿qué pasa cuando las voces de enfrente son más notorias que las de la congregación? Algo que puede pasar, sencillo, hermano, que la congregación deje de cantar. Va a dejar de cantar, hermano. O va a cantar, hermanos, como lo decíamos ahorita, susurrando, ¿no? Sí, susurrando porque la voz aquí es la que se está escuchando más, ¿no? Entonces, en ese sentido, esas cosas son las que tenemos que cuidar, hermanos, ¿sí? Ahora, puede haber acompañamiento musical, ¿sí? Los instrumentos musicales, nos dice, no son parte de la oración en el nuevo pacto. ¿Estamos de acuerdo? No son parte. En el Antiguo Testamento, hermanos, los instrumentos musicales sí eran parte, sí estaban ordenados, ¿sí? De hecho, hermanos, inclusive estas, ¿cómo se llaman? Trompetas. Las trompetas, hermanos, eran obligatorias. Después se meten otros instrumentos de cuerda, ¿sí? Como obligatorios. No podían, hermanos, adorar a Dios sin esos instrumentos. ¿Sí? Luego el rey David instituye otros instrumentos, pero esos tenían que usarse, hermanos, eran obligatorios, formaban parte de la oración en el Antiguo Testamento. Sin eso no se podía hacer. ¿Sí? No, Dios lo estableció, Dios estableció los instrumentos y tiempo después David instituye otros, pero porque Dios le ordenó también que fueran instituidos, ¿no? Era parte de lo que Dios había ordenado. Es interesante esto, hermanos, ¿sí? Mm, ¿Por qué les digo que es interesante, hermanos? Porque el sonido de los instrumentos, ¿sí? Era el tipo de lo que la voz en el Nuevo Testamento iba a ser. ¿Sí? La obligatoriedad del instrumento en el Antiguo Testamento. ¿Por qué, hermanos? Porque recordemos que quienes cantaban, quienes se acercaban al lugar santo a dar esta oración, a esta adoración a Dios, hermanos, eran los sacerdotes y los levitas. Los que participaban, ¿cómo participaba la demás gente en ese sentido? Al escuchar los instrumentos.
en el Nuevo Testamento, ¿cómo participa? Con el instrumento que es la voz. Haz de cuenta que el instrumento instituido en el Antiguo Testamento era el tipo del instrumento instituido en el Nuevo Testamento, que es la voz. ¿Sí? Hasta ahí, hermanos, muchos dicen, por esa razón, no está permitido que entonemos, que se toquen instrumentos en las alabanzas. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el principio regulador? Lo que no está permitido, perdón, lo que no está ordenado, está prohibido. ¿Sí? Y como en el Nuevo Testamento no hay ningún mandamiento explícito que diga que se toquen instrumentos, como si los hay en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento sí los había, entonces dicen, no podemos tocar instrumentos. Y si uno lo ve desde este punto de vista, hermanos, pudiera sonar, sí, muy razonable, voy a decir, no, sí es cierto. De hecho, hay un escrito, hermanos, bien tremendo, hermanos, sobre este tema, ¿no? Un libro. eh, Hay un libro de la oración que, de hecho, yo lo miré aquí que lo citaron y lo busqué y lo leí. Y, hermanos, está tremendo el libro, hermanos. Tiene una enseñanza, hermanos. Hace un trabajo, hermanos, de desarrollo doctrinal en cuanto al canto desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, pero bien tremendo el amigo. O sea, muy bueno, ¿sí? No concuerdo en algunos aspectos con él. ¿Por qué, hermanos? Porque el simple hecho, hermanos, de hablar de salmos, ¿sí? La palabra salmo, hermanos, hace referencia a un canto con instrumento de cuerda, ¿sí? Entonces, aunque no habla de un instrumento en específico, sí habla de salmos, ¿sí? Que el salmo, hermanos, nunca había sido pensado hacerse fuera o sin uso de un instrumento. Entonces, al decir los apóstoles que hablen entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, pues está haciendo referencia al salmo. Y el salmo, hermanos, hace referencia al instrumento musical. Entonces, hermanos, es cierto, hermanos, los instrumentos musicales no son parte de la adoración. El instrumento musical no es parte de la adoración, pero pueden ser circunstancias legítimas de la adoración en el nuevo pacto. ¿Sí? Entonces, circunstancias legítimas, hermanos, pero no tienen que mm, ser sombra de lo otro, hermanos, que sí es elemento que es el canto. Por último tenemos, hermanos, es importante la calidad de la música. Vuelvo a repetir lo que dije ahorita, hermanos. Eso es lo importante, hermanos, ¿sí? No estamos hablando, hermanos, ¿sí? Ojo, hermanos, sí es cierto, hermanos, no podemos meter una guitarra a alguien que apenas está empezando y que se sabe los acordes nomás básicos y que es muy probable que va a confundir al momento de estar tocando, o en el teclado o en cualquier instrumento. Pero cuando habla de calidad no hace referencia a esa calidad, ¿sí? Es decir, no tenemos que tener a un Mozart, a un Beethoven dirigiendo el canto, no hace referencia a esa calidad. La calidad a la que hace referencia, hermanos, es a la cuestión doctrinal. ¿Sí? Dice el autor, dice, sin duda alguna, eh, deberíamos cantar la gloriosa verdad solamente. ¿Sí? Deberíamos cantar con el corazón, por lo tanto debemos cantar con entendimiento, emoción y energía. Entonces, cuando hablamos de calidad musical, hermanos, no nos referimos a que sea una voz súper instruida. No nos referimos a que sea un as con los instrumentos musicales. Nos referimos a que la calidad de la música lo hace cuando nosotros entonamos la verdad solemne, ¿sí? La verdad, hermanos, de cómo es, ¿sí? Sin meterle ni quitarle, ¿sí? Por eso hacíamos el ejemplo ahorita, hermanos, ¿sí? Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Jesús nuestro Señor. Ay, se escucha muy bonita. Y como la tocan, hermanos, los instrumentos que utilizan se escucha muy bonito. Pero después te enteras de que ese precioso, ese Señor, este Jesús nuestro Señor, lo cambiaron porque el canto decía,
precioso Hijo de Dios y lo que no quieren es afirmar que Jesús es Hijo de Dios, pues entonces ahí ya no estás cantando una verdad. ¿Sí? Creo en Dios el Padre. ¿Es una verdad? Sí. Creo en Dios Espíritu, perdón, en Dios el Hijo. Sí. Creo en Dios Espíritu. Sí. Creo en la Santa Iglesia. Sí. ¿Sí? Y cada una de las verdades, por ejemplo, por poner el ejemplo en el canto de Torre Fuerte, de Creo de los Apóstoles, Torre Fuerte. Torre Fuerte es el nombre del Señor, ¿es verdad? Sí. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, a eso se refiere con calidad, hermanos, ¿sí? Ahora, tenemos que entonar verdad, ¿sí? Pero, hermanos, quien más practica, hermanos, el Creo de los Apóstoles en cuestión de canto, ¿quiénes creen que sean? Los romanos, hermano. ¿Sí? Entonces podemos decir, mira, entonces están bien. No, hermanos, ¿por qué? Porque no lo cantan no lo entonan con entendimiento. ¿Sí? No hay un entendimiento real. ¿Sí? Entonces el canto, hermanos, para que sea de calidad musical, tiene que ser doctrinalmente sólido. Pero no solamente doctrinalmente sólido, debemos entenderlo y debemos sentirlo para poder cantarlo. Y eso, hermanos, se va a ver reflejado en la energía. Por eso, hermanos, cerrando, hermanos, ya en esto, vuelvo a hacer el comentario, hermanos. Cuando alguien susurra un canto, hermanos, no nos engañemos, no se está entonando, no se está entonando. Y es importante, hermanos, que nosotros aprendamos esto como iglesia, hermanos, ¿sí?